Buenas noches, Dem, ¿cómo estás? Jean-Paul, ¿cómo estás? Bien, bien acá. Otro programita más. Creo que si no Otro me programa. equivoco, como programa es el tercero. Sí, yo ya me mareé con el tema de las Porque estuvimos haciendo conclusiones. reacción, actualización y claro, pero como programa sería Creo que es el para tercero. repasar Claro. Atlas, Área 51 y hoy Y estamos sería este con Stonehenge. tremendo. O Stonehenge. ¿Cómo se pronuncia? Me lo había estudiado, pero ya no me está saliendo. Stonehenge, no sé si es medio alemán, pero bueno, Sí, un tema. lo ideal creo que sería Stonehenge, pero no sé. Sí, Vos decirle cómo te la salga. fonética me está matando, pues yo escuché varios ya, pero Claro, pero bueno, se entiende, gente. Ya igual en la introducción es lo estuvo el mismo. nombre, en la introducción tuvo el nombre como Stonehenge, corresponde. sí, ya está. Sí. Bueno, la historia trata en Inglaterra, así que de la mano va. Pero nada, iniciamos este nuevo tema con una Ujú. gran curiosidad del planeta que formamos parte. Creo que una de las cosas que más intriga, más allá que no hay tanta vuelta para darle, quizás que es lo que charlábamos, pero no deja de ser súper interesante. Ahora vamos a desarrollar brevemente la introducción y ver qué acontece. Como siempre te explico, mediante vamos charlando, se van reproduciendo las imágenes. Esta vez no te mostré las imágenes, pero está buenísima. Es muy del contexto donde se da todo. Serán 12, 14 capturas, creo. El fondo de pantalla que ahora estamos utilizando, por ejemplo, es la imagen alejada de las piedras, de la estructura, y nosotros con cámara después verás todo cómo queda. Pero sobre la reacción y exposición de material gráfico, hay buenas imágenes para disfrutar mediante vamos tocando el tema. Dem, si querés iniciar. Bueno, iniciando con lo lógico, ¿no? Que es Stonehenge, o como decís vos, Stonehenge, ¿cómo era? Están. Bueno, hay gente que dice que pronuncia Stonehenge o Stonehenge, es lo mismo. Es verdad. Vamos a decir Stonehenge. ¿Ok? Eh, es una construcción megalítica, ¿no? Con rocas Sí. gigantes, por decirlo así, que se encuentra en Wiltshire, que sería al sur de Inglaterra. Eh, bueno, es una construcción de piedras gigantes, como dijimos. Llegan a pesar toneladas. ¿Viste? Es loco porque es como si estuviéramos hablando de la pirámide de Keops, una cosa así. Mira. Porque estamos hablando de piedras gigantes de toneladas y enseguida lo linkeás que la gran pregunta que te surge es ¿cómo lo hicieron? ¿Viste? Sí, sí, Y sí, lo primero que gran pregunta y pregunta que si claro. también podemos decir que no tiene la respuesta. Y bueno, aparecen los arqueólogos diciendo sí, pusieron una rampa, un palito y lo subieron hasta allá, 5 tipos. Bueno, permitime sospechar, ¿no? Yo lo que escuché hablan de cientos de personas e inclusive por lo que se sabe una de las piedras o de la más grande que creo que es hablan de tres aros serían como la estructura creada. Hay un aro mayor que Claro, es el más externo y en teoría es el de las piedras más grandes y después se subdivide por dentro donde después termina habiendo piedra base, dos piedras verticales y una como techo. claro. En cuanto a las externas, el primer aro que hay, se habla bueno, el tamaño del peso de Nicolás en tonelada. A la época no había la tecnología suficiente. Y No, lo que se sabe hoy con distintas herramientas tecnológicas que se pudieron informar los expertos, en teoría las piedras esas son lejanas. Se estiman que podrían estar o haber estado 200 kilómetros de donde sí, se sí, algunas. creó, Algunas fueron, algunas, claro. y a ella Pero me, llegan a pesar, sí, llegan a se, pesar entre 20 y 25 toneladas, es muchísimo. Sí. y ahí viste que yo soy de lo curioso, Dem. Y ahí se relaciona, para que tengamos una dimensión más o menos, de Buenos Aires, Mar del Plata, ponerle una idea de distancia, ¿no? De cómo se trasladó esa piedra, alguna de ellas, Sí, de las más pesadas. sí. Sí, un poquito menos de Buenos Aires Mar del Plata, pero bueno, ponele lo mismo. El tema es cómo trasladamos eso, ¿no? Porque dicen, no, sí, lo trasladaron sobre troncos y arrastrándola entre tipos, la verdad es complejo, es muy complejo. El tema de la construcción, abordarlo es muy complejo, como ya te digo. Lo que te surge es la pirámide de Keops, algunos monumentos gigantes que también andan por el mundo, la pirámide del Sol, de la Luna, pirámide azteca, maya. O sea, hay muchas cosas, hay muchos monumentos megalíticos, si querés. Bueno, esta tiene datas, según lo que dicen los arqueólogos,
aproximadamente 5.000 años, ¿no es así? Sí, Tiene sí. Stonehenge. Y bueno, se supone que el objetivo, o al menos la utilizaban como elemento tipo calendario, ¿no? Que tenía que ver con el equinoccio del sol. Si no me equivoco, deben Eh, corregirme, sería una interpretación. Una de las interpretaciones son... sí. Sí, lo que pasa es que también hay una teoría dando vuelta por ahí que estos monumentos megalíticos, estos monumentos muy antiguos, son de civilizaciones que estuvieron antes que nosotros y que tenían una tecnología como para mover estos bloques, estos rocas gigantes Que hoy no y interpretamos, colocarlas. hoy no interpretamos cuáles serían esas tecnologías que utilizaban, pero que lo han hecho, lo han hecho. Y hay teorías de... con esa yo estoy un poco de acuerdo, que es el tema de una especie de tecnología semiorgánica, una cosa más que tenga que ver, sí, con la física, obviamente, pero con algo más rudimentario, ¿viste? No, nosotros tenemos una tecnología que es sintética, ¿no? Que está hecha de silicona, de transistor y cosas. Sí. Pero se ve que las civilizaciones anteriores utilizaban otro tipo de tecnología. Siempre, ¿no? Sobre esa teoría de que hubo civilizaciones anteriores. Vos fijate que cuánto tiene el planeta, cuántos años tiene el planeta. 2000. No, ¿El miles de planeta? millones de... Ah, claro, Claro, perdón. La la vida Tierra, nuestra, la ¿cuánto? vida nuestra, pensé. Claro, no, Sí, nosotros sí, bueno, más o menos. sí. Eh, Es claro, el bueno, ser humano, es que sí. ahí vamos antes de ¿Cuánto? Cristo y todos los datos de esto. Se estima de 3000 antes de Cristo hasta 1600 antes de Cristo se creó, porque fue en un proceso largo, menciona todo lo que tengo Claro, visto. pero vamos a suponer que el planeta tiene 8.000 millones de años, Ok, ¿no? 8.000 millones de años, ¿no? La humanidad tiene aproximadamente, la evolución tiene 300.000 años. ¿Mm? Calculando. No el hombre, sino la evolución, ¿sí? entiendo, La vida sí. en la Tierra. ¿Cuántos 300.000 entran en 8.000 millones? A eso vamos, digamos, quizás no somos la primera civilización, el primer ser inteligente que pudo construir. ¿Entendés? Sí. Si vos te fijás la edad de la Tierra y la edad de los seres humanos, o al menos de los seres inteligentes, y hay un montón de tiempo que no hubo nada. Pero Esa es la gran pregunta. ok, vos me estás llevando a que podría haber ser inteligente igual o más que el de nuestra generación, de nuestra Y humanidad. mira, las civilizaciones tienen tendencia a evolucionar inevitablemente. Todas toman su tiempo, ¿no? A lo largo de la historia hemos comprobado que cuando aparece una civilización más avanzada, entre comillas, porque puede no ser avanzada intelectualmente, pero sí tecnológicamente. Por ejemplo, la pólvora es tecnología, aunque no parezca. Y aparece y se encuentra con una civilización primitiva, inevitablemente la primitiva se extingue, ¿no? Es inevitable porque ante la presencia de la civilización avanzada, esta tiende a reabsorberse, es como algo que se absorbe, una esponja que absorbe el agua. Bueno, exactamente eso pasa con una civilización avanzada. Es lo que pasaría si nos ven, no sé, vienen extraterrestres y nosotros dejaríamos de ser nosotros en nuestro nivel de evolutivo, saltaríamos muchísimo o nos extinguiríamos. Eso es lógico. Depende cómo sea la civilización avanzada. Si la civilización avanzada es hostil, nosotros tendríamos una tendencia a extinguirnos. Y si la civilización avanzada es de aportar, una conciliadora, tendríamos la tendencia a evolucionar al nivel de ellos, instantáneamente. Nos No, vamos a no con el centrar tiempo. nuevamente con el tema de una posible invasión No. en base al No, no, Atlas no. y todo lo que estamos viendo No, mediante no, eso charlamos sobre el dejémoslo. tema. Pero como Porque, reflexión general está buenísima la introducción. para entender que por ahí volvemos a Stonehenge, que por ahí en la construcción de estos megalitos, de estas construcciones megalíticas, de estas rocas de 20, 25 toneladas, que hoy lo pensás, con una pluma no lo levantás, una pluma nuestra, una grúa nuestra, no la levantás. Entonces podés levantar cosas grandes, pero no de esa magnitud tan enormes. Sí. Y menos manipularla así, te pongo una arriba como si fueran cartas, ¿viste? Te armo, Bueno, te armo una torre, un castillo de cartas. No, bueno, no sé cómo hicieron. Bueno, después algún día vamos a hacer algún programa sobre las pirámides de Egipto, pero. quizás, sí. Y las mayas, la de Yucatán, y bueno, todo eso. Que ahí hablamos de tecnología que también por ahí no está tan descifrada, quizás, o sí, vos me dirás. Pero Claro, bueno, incluso en la India hay construcciones que son increíbles. O sea,
y casi todas datan de la misma época. Por eso hay que linkear. Todo esto maravilloso que a nosotros nos asombra tiene algo en común. Que aparentemente tiene algo en común. Que ha sido una civilización. Y después fueron encontradas por ejemplo, los celtas, ¿no? Stonehenge fue encontrada por diversas civilizaciones posteriores, pero los celtas fueron quienes incluso se apropiaron la construcción. Mirá Se vos, adjudicaron no tenía ese dato. Los celtas eran pueblos del centro de Europa, que fueron a Inglaterra y bueno, ellos tenían, dentro de los celtas existía una especie de religión, entre comillas, donde se formaron los druidas, que eran los sacerdotes, curanderos, médicos en esa época, astrólogos. Entonces ellos utilizaban el Stonehenge como un centro de ritual. Ahí hay una observación, ¿no? Ya que estamos entrando, y al principio también lo habíamos dicho, porque de lo que se sabe, ¿para qué se hizo la pregunta? Y por ahí surge su pregunta, ¿no? ¿Se hizo como para utilizarlo como templo religioso, como observatorio? No lo sé. O quizás otros también dicen, porque si es real que se ha encontrado mucho tema de huesos humanos o de animales, entonces por ahí tipo un cementerio, o le llaman, no sé si un fogonero. Pero no, porque, a ver, me encantan estos debates porque está bueno refutar todo esto, ¿no? Sí. Pero no para confirmar una teoría, sino para cuestionar lo establecido, ¿no? Y yo creo que sí, como en el caso de las pirámides, siempre voy a las pirámides porque es como una especie de mojón histórico de la comprensión de la evolución de los seres, entonces, de los seres inteligentes. Entender que vos hoy encontraste un cadáver que, no sé, según el carbono 14 te data 6.000 años, ¿entendés? Sí. Pero Stonehenge seguramente tiene mucho más. Lo que te dicen, bueno, sí, tiene 5.000 años de construcción, 6.000 años, y por ahí vos encontraste cosas modernas, porque el hombre tiene tendencia, cuando encuentra este tipo de monumentos gigantes maravillosos, como son las pirámides, Stonehenge, como decíamos, las pirámides mayas, lo que hace es adorarlas, porque hay una... Suponiendo que las civilizaciones modernas, evolucionadas, hayan construido, hayan desaparecido, y lo único que haya quedado de ellas son estas construcciones, el humano, la civilización que viene posterior, que evoluciona al hombre inteligente, encuentra, ¿y qué hace? Vos cuando encontrás, qué sé yo, no sé, te la llevas, a la época de Jesús te llevas un celular, donde ves fotos, le sacás una foto a Jesús y le decís, mira, ¿qué van a decir los tipos? Esto es magia, ¿entendés? Sí, propia de los ¿Qué van a hacer? avances de la época, Claro. de qué trata, dónde está quizás el engaño propio de esa tecnología que se desconoce, pero que el resultado está, que se manifiesta. Claro, pero vos cómo lo vas a tomar, vas a adorarlo ese objeto porque vos sos un ser primitivo que no entiende qué es un celular. Bueno, lo mismo pasaba con estas construcciones megalíticas. Uno encontraba semejantes rocas acomodadas como si fuera un castillo de naipes y vos decís, bueno, esto lo hicieron los dioses. Y ahí empieza un tema de religión, de adoración, y ahí se instala como un lugar espiritual. Pero yo dudo del funcionamiento de estas construcciones. Porque de hecho algunas no son habitables. Ok. La mayoría. Vos fíjate, analizalas en general, los monumentos estos megalíticos, las construcciones estas, pirámides, todas las pirámides que hay en el planeta, Stonehenge, no son habitables. Vos fíjate que ahí no podés vivir ahí adentro. Ok. ¿Qué significa? ¿Vos qué pensás por qué puede ser así? Yo sabía que me quedé, porque en un momento, perdón que te interrumpa tu pregunta, pero vos hablabas, No, ¿viste? De qué significa, qué se ve, cómo lo toma la humanidad, o los distintas seres inteligentes que hubo, etcétera. Y justo, mediante decía, la utilidad, quizás que yo interpreto, aparece una imagen, pero justo en el momento exacto, en donde hay una imagen del amanecer, que se habla del primer amanecer y del último atardecer de invierno, creo, algo parecido, en donde se ensambla la estructura con el sol y se visualiza perfecto sobre una piedra.
Nada, me quedé colgado con esa situación porque justo impactó Claro, la foto y mediante vos describías y yo lo llevé a la utilidad que creía que ibas a preguntar eso. claro. Pero ¿por qué no El equinoccio y el solsticio de verano, sí. exactamente. Y la otra pregunta que me surge también, porque también tiene que ver, como me decís, ¿por qué no es habitable? Y yo te pregunto a vos también, ¿por qué es ahí la construcción? En este caso, de Stonehenge, ¿no? ¿Viste qué? No te salió y te Stone quedó. Te quedó. Te quedó por la me mitad. cuesta un Bueno, montón. hay otra teoría, te cuesta el resto. Hay otra teoría que habla de lugares, a ver, de centros energéticos de la Tierra. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de una especie de energía telúrica, que son como una especie de vórtices, y de ahí se han construido estos monumentos gigantescos, estas construcciones gigantes para aprovechar ese tipo de energía. ¿Con qué afinidad? Bueno, no sé. Todo es cuestionable y es especulativo. El tema es que no podemos, sí está bien, la civilización necesita entender las cosas rápido y decir, bueno, sí, es un montón de piedra que trajeron con unos palos, los arrastraron 200 kilómetros para decirte, bueno, lo pongo acá y miramos el sol por un agujerito, el sol en equinoccio, el sol del solsticio de primavera, qué sé yo, porque bueno, antes se llevaban como eran civilizaciones que sembraban, se llevaban cuando había sol, cuando hacía calor y cuando podían cosechar y cuando podían sembrar y bueno. Pero quizás ellos esa utilidad le dieron civilizaciones que ya las encontraron estas construcciones. ¿Entendés? Sí. Si bien Stonehenge sí parece una especie de ventana, pero también hay otros que dicen que están alineadas determinadas constelaciones. Lo que pasa es que hay que viajar en el pasado y ver qué constelaciones se alineaban en cada apertura, en cada arco de Stonehenge. Y como vos decís, en cada círculo concéntrico. ¿Sabés qué no tiene interesante ante este aspecto que vos estás diciendo y descubrir o redescubrir lo que no conocemos quizá o no interpretamos? Que la tecnología quizá mediante avance nos va a servir un montón, ¿no? Herramientas Sí. diferentes para Hasta ahora involucrar. estamos estancados con el carbono 14, que si nos llevamos por eso la esfera de Buga, que estábamos hablando la otra vez, Sí. bueno, le dataron 14.500 años, algo así. Ah, Entonces sí, hay eso que fue ver, tremendo el tiempo. claro. Bueno, se supone que todas las civilizaciones a esto vamos a recurrir constantemente, ¿eh? Te voy adelantando, porque la mayoría de las cuestiones misteriosas, si querés, construcciones gigantescas que es de dudosa construcción, al menos para nosotros, vos imaginate que hay construcciones como esta, que los tipos no tenían ni un cincel, no tenían, ahí tenían una herramienta de cobre como mucho, ¿entendés? ¿Y cómo levantás esa piedra gigante? Y van a decirte, sí, porque os construían una especie de rampas y una catapulta. No, pero pará. Yo sé que el hombre es ingenioso, pero el primitivo, no te digo el Homo erectus, pero sí un tipo que puede pensar, puede desarrollar ciertas técnicas. Pero a mí me parece que si hoy no podemos hacerlo entre 1.000 tipos a eso, con un par de palos, antes era menos, sí, era menos posible. O no, ¿vos qué crees de eso? Yo voy por la teoría de la cantidad de gente y de herramientas más básicas para poder construir esto. Es que como nunca lo necesitamos nosotros en esta forma de vida que tenemos, por ahí nos parece lejano o poco verdadero, creo. Eso te lo interpreto vos también lo que estás dando a entender. Pero... pará, volvamos de... ¿Por qué ahí sería la pregunta? ¿Por qué ahí y qué? Esta pregunta que vos me hiciste, ¿por qué crees que no es habitable? Ahí estoy en cero yo, la verdad que no supe qué responderte. Bueno, pero a ver, vamos haciendo este análisis y especulando un poco, desarrollando, porque acordate que nosotros somos dos tipos comunes que se juntan a charlar sobre esto. Ninguno de los dos es científico, ni astrofísico, Yo soy ni especialista escorpiano. de nada. Yo soy Bueno, escorpiano. yo soy de Leo, pero vos no te sale decir Stonehenge. Oh, mirá, bueno, es verdad que sos de Leo, es verdad. Sí, 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 sí. como todos los León, Eh, creídos. Sí. bueno. Y bueno, entonces resulta que, no, lo que estamos analizando es esto. ¿Por qué ninguna de esas construcciones es habitable, digamos? No es un lugar donde vos vivirías. No, no, pero tampoco fue la función por la cual se la creó, aparentemente. Por todo lo que leí Pero yo.
Pero ¿cómo lo sabemos? Pues está bien, nosotros leemos lo que han escrito No, no, historiadores, no, pero tipos que que hayan encontrado restos de humanos y de perros, de perros, perdón, de animales, es sí, verdad, ¿eh? pero tenemos que analizar la datación de esos cadáveres con respecto a la construcción. Pueden haber sido posteriores a su construcción. Nosotros estamos hablando del objetivo de construcción de Bueno, esos hay templos. que O de certificar esa- muchas cosas, porque también te decía yo hoy claro, que por debajo se están encontrando restos parecidos en cuanto a la estructura, con una cierta lógica, no piedras, qué sé yo, sin sentido. No, no. bueno, En base bueno, a se esta repite. estructura externa, se veía por Sí, debajo, se ve, se investiga con la tecnología que hoy existe. Nada, es de escaneo, interesante. sí, de suelo. Lo que sí, sí, hacen como un escaneo de suelo con resonancia, qué sé yo. Acá el tema es una cosa. Están surgiendo estos temas, esta teoría de que debajo hay una construcción similar, por ejemplo, que la soporta. O que quizás era más alta, ¿entendés? Sí, sí, o que se expandía quizás. Exacto, bueno, con las pirámides pasa lo mismo, con la mayoría de las pirámides tienen abajo otra Con estructura. la isla de Entonces, Pascua. bueno, ves que el cuerpo está abajo y que por ahí Qué hay otras loco cosas. eso. Bueno, pero vos fíjate que si vos decís, bueno, solo se ve la cabeza del cuello para arriba de los estos tótem, estas cosas de las Islas de Pascua, vos decís, bueno, si quizás el cuerpo estaba arriba y por alguna cuestión geológica se hundió. Bueno, Claro. coincide con esas civilizaciones que nosotros, digamos, que llegó a un nivel con esa civilización, que llegó a un nivel de tener una tecnología para construir esas cosas gigantes, y aparentemente hay algunas teorías, ¿no? No son conspiraciones, son teorías que son con especulaciones, podemos especular un poco. Y que incluso tiene más lógica que otras explicaciones oficiales. Entonces decir, esas civilizaciones con el diluvio universal, el diluvio que inundó todo el planeta, que aparentemente pasó, porque todas las civilizaciones cuentan más o menos de eso, que un día podríamos hacer un programa también, el diluvio universal. Entonces, ¿por qué no? Todas las civilizaciones quedaron enterradas. Todas esas grandes civilizaciones, poderosas que construían con una tecnología semiorgánica o rudimentaria, si se quiere, podían construir estos megalitos tan grandes que seguramente tendrían funciones de observatorio, más que nada, para observar los astros, para aprender del espacio, probablemente. No sé, hasta que por eso parecen más elementos de ciencia que elementos religiosos. ¿Entendés lo que voy? Y Sí, cuando yo te sí. decía que no se puede evitar, no se puede Mirá. evitar porque es como tener, bueno, a ver, vos vas a un telescopio ahí vas acá a un observatorio con un telescopio acá en Chile, y bueno, en Atacama, en el desierto. Bueno, vos te metes ahí, pero no podés vivir en el telescopio, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, Quizás sí. son herramientas de observación que nosotros no sabemos cómo funciona, pero en su época sirvió como una herramienta de observación de la cúpula celeste, ¿no? Si no me equivoco, bueno, nos vamos a ir por el tema de las pirámides también. Tenían como un cierto significado, Claro, ¿no? De las estrellas, etcétera. claro, claro. Relacionando lo que me estás diciendo vos. Ahí te Sí, atendí el sí, aspecto que yo quería dejar bien en claro vos de tu parte, de que se utilizó el espacio en un sentido, en una interpretación de utilización de cierta herramienta, creación de equipamiento, de ciertas claro. estructuras, pero bueno, no era más que para eso, la idea no era habitar o dominar esa área en particular por algún tema más allá de estudio específico o la utilización de ese espacio, ¿no? Claro, no, sí, a ver, hubo una civilización que construyó todos estos monumentos, hizo estas obras gigantes, y la civilización desaparecieron. Las civilizaciones desaparecieron, parece todas iguales, todas al mismo tiempo al menos, y coinciden con esta gran inundación. Entonces, ahí se taparon los cuerpos de las cabezas de la isla de Pascua, se tapó la esfinge porque estaba cubierta, está bien, vos vas a decir la arena, bueno, qué sé yo, bueno, pero hace miles de años también el desierto había un océano ahí. Entonces, hay que ver si es verdad que había un océano o fue una inundación, y lo que vemos es los restos arqueológicos de una civilización entera que ya no está más en la Tierra, y que después surge el hombre nuevamente, porque obviamente después de una inundación todo muere y vuelve después vuelve la vida, ¿no? Cuando bajan las aguas. Entonces Sí. sí coincide todo con una extinción porque además incluso la teoría del gran diluvio, de la gran inundación, aparece en todas las culturas de todo el planeta. Ese también, Todo. eso me tengo que investigar porque no tengo la más pálida idea.
pero me viene con el Atlantis, las ciudades hundidas, vida abajo del agua, si es que Bueno, existe o no, porque leí un montón de esa parte sí. y no quiero ahondar mucho, porque tampoco soy experto y ni siquiera leí lo que... No, yo tampoco, ninguno somos expertos, Pero pero justo me habla de esta tormenta específica, que distintas civilizaciones, en el claro. momento de la historia, y la verdad Bueno, que... pero es el de la Biblia. Yo no soy, yo soy ateo, pero la Biblia, todas las religiones antiguas, hasta, ¿sabés quiénes? Hasta los sumerios hablan de una gran inundación. Cuando nos hablan de que, bueno, ellos hablan de una, dicen que es una historia mitológica, ¿no? De los Anunnakis, no sé si escuchaste algo. De eso Sí, tenemos que hacer un programa, porque ese tema es muy bueno. a mí me gustan más los reptilianos. Yo, no, la verdad, no te diría que no sé. No sé. Hay cosas conspiranoicas que no estoy. No te voy a negar que no pueda evolucionar una especie de reptil a un ser inteligente. Pero se demostró que con nosotros no pasó. El tipo se quedó atrás y ganó el mamífero. O sea que no. Ah, ok, El ok. marsupial, el mamífero. O sea que perdió la carrera de la evolución. No, al menos acá entre nosotros no puede haber reptilianos jamás. Que vengan de otro planeta ya no serían reptilianos, serían otro tipo parecido a un reptil, pero no serían los nuestros, digamos, nuestros ancestros No hay reptiles. enlace No, alguno, decís vos. no hay relación entre, no pueden haber, a menos que me digas, bueno, mirá, en el centro, cerca del centro de la Tierra, no en el centro, hay un ecosistema donde ha evolucionado un tipo de reptil con una inteligencia específica. Podría ser, sí, ¿por qué no? Pero lo que se dice, una civilización extraterrestre, una especie extraterrestre, que son reptiles evolucionados, muy inteligentes, que vienen con naves, y no sé. Si son extraterrestres ya dejarían de ser reptiles. Eso hay que explicárselo a alguien, porque repiten esas cuestiones y, viste, como historia es muy linda, pero bueno, incluso no sé por qué hablan de que los Anunnaki son reptiles. No sé de dónde lo sacaron. Hay una mezcla ahí, ¿viste? Después te lo unen con el terraplanismo y con. Te Ya aparecen. vamos a ahondar sobre estos temas. Vos, como Claro. siempre, seguramente no tenés idea que van a quedar casi 2 minutos para la No, media no tengo hora. idea. No tenés No ni tengo. idea, ¿no? Si nos pasamos, bueno, no importa, Pero, no pasa y nada, un sí, no poquito. estamos. Pero, ¿sabes qué? Para concluir con una reflexión propia Sí. de este tema, Sí, no sé nos fuimos si. por las ramas y. Sí, por eso te digo, pero no sé si dijimos el tema de que era un patrimonio de la humanidad. ¿Se lo dijimos o no lo dijimos? Sí, la UNESCO en el 80 y pico lo En el declara 86, patrimonio. exactamente, sí, Exacto, sí. 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 ¿Y qué más te iba a argumentar? Que Si se querés puede decir. visitar, pero sí, Ah, se puede eso visitar, mismo pero también no te lo quería puedes decir. tocar. Sí, no lo puedes tocar. Exactamente. Podés ir a verlo, obviamente, ¿no? Como todo monumento, las pirámides tampoco se pueden trepar, ninguna. Pero porque Cuando además la hablábamos gente. del ciclo inicial del Sol, hacía referencia a que puntualmente a nivel turístico, en donde cuanto más se convoca y si se hace, si se quiere, a la interpretación de la mayoría, una celebración en conmemoración que esta ubicación de la piedra y la salida del Sol, nada, es lindo, debe ser un lugar más recorrido del mundo, Bueno, supongo. bueno, aunque no lo creas, era lo que hablábamos. Que no lo creas, bueno, quiero decir una forma de decir, ¿no? Sí, sí. Eh, Viene de los druidas, de los celtas, todas estas costumbres, eh, digamos, de. Bueno, después los celtas desaparecen, los druidas, porque aparecen los romanos por un lado y el cristianismo por el otro y destruyen el legado druida, celta. Pero sí hay muchos celtas modernos, druidas modernos, festejan ahí, hacen estos festejos que vos decís, Es una interpretación. justamente. Sí, claro, exacto. Yo creo que sí. Son adaptaciones que ha hecho nuestra humanidad, ¿Sabés nuestra que civilización. me surge una duda, Dem, que vos dijiste de los parámetros de tiempo, que puede ser civilizaciones de por medio, inclusive parte del proceso de Claro, creación o no, o la creó uno y todos los adaptores se adueñaron? Lo que sí te digo es que aparentemente no se ven muchas destruidas, o esta quizás era una destruida, que por eso por debajo hay rastros de cosas también ahora que se encontraron. claro, porque quizás abajo sea más. Quizás haya sido una especie de Imagínate, torre. claro, imagínate que era mucho más grande, ahora estoy Claro, a eso pensando, voy. Y quedó enterrada una parte como las cabezas de Ica, sí, 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 las cabezas de la isla de pero, Pascua. El claro. cuerpo estaba afuera y bueno, y cuando baja la inundación, obviamente, la inundación, ¿viste cuando hay una inundación en tu barrio, por ejemplo? Si ves en un barrio que se inunda o una zona inundable en el campo, te vas a dar cuenta que a veces es tan grande que provoca aludes, movimiento de tierra y tapa, cubre con la tierra. Cuando se va, deja montañas. Bueno,
puede haber cubierto el agua, puede haber cubierto todas estas. ¿Entendés? Entonces, lo que está pasando es que vos te encontrás con un pedazo que sale para arriba, pero lo que está abajo no lo vemos. Y después vienen, se declara patrimonio cultural de la humanidad, qué sé yo, y vos no lo podés tocar. O sea, que no podés hacer arqueología sobre ese elemento porque está protegido con un montón de leyes y vos no podés ir a descubrir qué hay abajo. Ojo, entonces ojo, nos quedamos eso es verdad, con eso es verdad. Con la historia oficial de que si bien está bueno protegerlos, deberían dejarlo que la parte oficial o que la gente responsable investigue. Ojalá que sin tocar se pueda averiguar mucho más todavía. Quizá estamos en esa etapa. Y pero hay formas hoy en día. Podés excavar de costado, cosa que no ponga en riesgo la construcción. Arquitectónicamente se puede hacer. Basta que la arqueología moderna, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de una arqueología del siglo XVIII en adelante, más o menos. Está muy cómoda con lo que sabe. Bueno, sí, son unas cabezas que están en la isla de Pascua. Sí, son unas piedras ahí acomodadas en círculo. Stonehenge es unas piedras ahí y bueno, nada. La otra, la pirámide que no había que hacer. Tiene la pirámide. Por ahí la pirámide está moviendo la punta de la pirámide, no sé, o la mitad de la pirámide. ¿Te que sea 4 veces más grande? Por debajo. O que haya otra abajo invertida, o haya otra abajo más grande. No lo sabemos. El tema acá es la comodidad intelectual nos está matando como civilización, porque la comodidad intelectual te limita el conocimiento. Y eso es malísimo. Eso nos mata, nos aniquila como por eso estamos acá, Damián. Y por eso vamos a seguir acá. O sea, lo siento, el tema interesante que nos parecen a nosotros y quizás a esta humanidad. Y perdón que te interrumpa, pero no tan solo que pasamos los 30 minutos. Pero bueno, dimos la conclusión final del tema de hoy. Agradecemos a los que vienen viendo todos los programas, a los que se copan con quizás, a los que van dejando el follow en todas las redes que tenemos de primera instancia, IG fase 2 para Instagram, fase 2 solamente en YouTube, y ya hay temas abiertos. Siempre invitarlos al debate, a la opinión, a la observación propia de querer mejorar lo que están viendo del producto que estamos generando nosotros. Así que nada, Dem, agradecerte un programita más que se nos va. Igualmente. Y nos vamos a reencontrar con algo más seguramente interesante que esto que venimos tratando y de mejor manera lo vamos a plasmar con las herramientas que vamos encontrando acá como programa, como idea, como nada, el stream que hay y el montaje que se arma. Vas a ver el producto final nuevamente, en este caso de las piedras. Espero que te guste y nada, la gente más que gracias a todos los que ven, que hay esos números que se llaman la atención de que se copa la gente. Sí, la gente está enganchando de a poco y está entendiendo la idea de ver las cosas desde una perspectiva de una persona de todos los días, una persona como nosotros. Así que bueno, Jean Paul, muy bueno el programa, me encantó. Un placer, saludos para la gente ahí, espero que nos sigan, nos vemos, saludos a los conocidos, a los amigos, a los desconocidos también, nos vemos. A los desconocidos también. Un chao, abrazo. Chao.